saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, por aquí, encerrado, pero aquí. Como todos en este momento. Como se darán cuenta, en este momento tenemos como invitado a Álvaro Fontela, que es cofundador y CEO con C de Rayola Networks. Aparte, es una de las figuras más reconocidas como experto en WordPress y especializado en WPO. Nada, un placer estar contigo aquí, Miguel, porque bueno, tengo escuchado algún podcast, o sea, algún episodio tuyo, y la verdad me mola bastante el formato. Nada, estoy a tu disposición, lo que me quieras preguntar. Pues empecemos con la entrevista, Álvaro. ¿Por qué no nos platicas cómo ingresaste tú al mundo digital? Bueno, pues os voy a contar un poquito mi historia. Yo tengo 28 años ahora mismo. Ujú. Empecé con Rayola con 21 y medio, más o menos, pero yo empecé a trabajar en esto del digital con 16 años. Con 16 años estaba estudiando y un ciclo, bueno, aquí en España hay grados formativos, que es formación profesional, que es, un poquito por debajo de la universidad. Ujú. Y yo estaba haciendo el primer año, tenía 16 años de un ciclo medio y me llamaron, o sea, un chico que se estudiaba conmigo, el padre tenía una empresa bastante grande aquí en la ciudad donde vivo y me contrataron. O sea, me contrataron casi a final de curso y Ujú. nada, empecé a trabajar. Entonces, 17 años, ahí me empecé, el trabajo era parte relacionado con la informática, parte relacionado con plataformas de formación, ¿vale? Plataformas de formación como Moodle y demás. Y ahí también toqué WordPress. Empecé a tocar Ujú. WordPress y tal. Lo dejé un año y pico, o sea, un año y algo después, porque me fui a estudiar otra vez y no di compatibilizado, pero volví a trabajar en esa empresa cuando tenía 18 años, casi 19. Estuve Ujú. otros casi 2 años y con 21, bueno, la empresa en la crisis de aquí de España pues se tambaleó y tal, yo me fui y con 21, bueno, ahí ya toqué WordPress y todo, ya me familiaricé, ya tal, y cuando me fui de ahí me hice autónomo aquí, me hice freelance en Ujú. temas de WordPress. Me creé un blog de WordPress y estaba en ese momento de aprender todo lo que podía y tal. Con 21 me propusieron lo de Rayola y a partir de ahí, pues mi historia, pues más o menos ya hay gente que se la conoce. Empecé como dando soporte y toda la parte de marketing de Rayola Networks, porque éramos tres, ¿sabes? Ajá. Literalmente. Después pasé a hacer soporte o sea, perdón, pasé a hacer marketing y SEO. Ujú. Y desde esas, pues me conservo, o sea, estoy dentro de marketing y SEO. Hubo épocas donde pude tocar menos WordPress, porque, bueno, voy a muchos congresos, bueno, ahora mismo a ninguno, claro, estamos encerrados, pero muchos congresos. Ajá. Últimamente también añadí América Latina, que me encanta, y Ujú. bueno, dentro de lo que me permite mi tiempo, pues voy haciendo un puzzle con todas las historias y tal. También es verdad que WordPress para mí es más un hobby que un trabajo, a nivel de que me encanta, entonces mucho tiempo libre se lo dedico a cosas de webs y demás. Ujú. Otra ventaja que tengo es que al ser proveedor de hosting veo muchos casos diferentes de WordPress, de WPO y voy aprendiendo y muchas veces pues veo cosas, las pruebo yo y voy cambiando. Y al final esa es mi historia. Empecé en esto muy, 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 muy joven, pero bueno, me ha servido también para ver un poco, coger experiencia a lo largo de 10 años, como quien dice. Siempre digo que en cosas de WordPress llevo desde 2010, pero lo he probado antes, aunque en Ujú. 2010 siempre lo considero así por una cifra redonda. Y fui aprendiendo, fui metiéndome y también vi toda la evolución del WPO desde 2010, que me metí también en eso, hasta ahora. O sea, ha Ujú. sido una evolución muy, muy, muy rara, le voy a llamar. Ya lo veremos por qué, pero rara. Exactamente, porque aquí ya hilamos el tema de este podcast, que es precisamente una de tus especialidades, que es el WPO, y su importancia para un sitio web y también como factor de posicionamiento. A ver, platícanos más sobre esto que nos dices de la evolución. Vamos Ujú. a ponernos desde el principio. El término WPO nació en 2004 en Estados Unidos, como todo, Ujú. vamos, o sea, todo nace allí.
Lo inventó un tío y dijo, bueno, estos son una serie de buenas prácticas para mejorar la velocidad de carga, tal, vale. Este término hasta el año 2018 no tuvo un impulso, 2017-2018 no tuvo un impulso como tal. Éramos muy pocos los que nos dedicábamos a esto. En el año 2008 hubo una cosa que pasó y también fue lo que hacia donde se lanzó el WPO. En el año 2008 Amazon publicó un informe donde publicaba que es el informe más antiguo de WPO que existe. Publicaba que mejorando 100 milisegundos la velocidad de carga, conseguían una mejora en la conversión y en los beneficios de no me acuerdo cuánto. O sea, ya lo olvidé estos meses que estoy sin ponencias. El tema es que es el más antiguo y ahí el WPO se orientó a lo que realmente se trata, ¿vale? Que es de la experiencia de usuario y la conversión. Sí. A partir de ahí cambiaron muchas cosas. Porque en el año 2017-2018 Google empezó a hablar de WPO y el término se movió, o sea, mutó, porque ahí salió PageSpeed, o sea, empezó a cobrar importancia PageSpeed, que ya existía, y se habló de que el VPO afectaba como factor de posicionamiento de penalización, pero que no era de los más importantes para móviles. Después, en 2019, se habló de lo mismo, pero para ordenadores. Y todo esto le dio al término WPO un protagonismo como factor de posicionamiento, pero esto va mucho más allá. Hace nada, un par de horas, estaba en una ponencia del evento Monetiza y justo hablé de esto, de cómo había ido cambiando el término y los distintos puntos de vista que se fueron generando. Está el punto de vista de Google, pero también está el punto de vista de negocio. Pero hay un punto de vista que es el que nadie usa y deberíamos usar, que es la experiencia, y deberíamos usar porque todas las páginas grandes, estamos hablando de Amazon, los tengo todos en mi web, de hecho, en un informe de WPO en ejemplos reales. Todas estas páginas grandes lo han usado bien, lo han usado. Vamos a tratar el WPO como factor de UX, como factor de para vender más, ¿vale? Y eso es el inicio del WPO y lo que ha cambiado ahora, que ahora se está tratando como un factor de posicionamiento, cuando realmente es por un lado, porque podemos mejorar bastante, aprovechar mejor el crawl budget del bot de Google, pero por otro lado, lo voy a decir de una forma rápida, con el PageSpeed no se come, pero con lo que es la conversión del usuario sí que se come, porque van a comprarte más. Si tú tienes una web y le estás mandando 100 visitas, si tú tienes una mejor puntuación de PageSpeed, no vas a comer. Pero si tú mejoras la conversión, vas a ganar más. Entonces, hay que tener cuidado con la asociación de conceptos, porque se está asociando de una forma que personalmente creo que es el punto de vista de Google desde un punto de vista ombligo del mundo. En España decimos eso, que es como si fuera el centro del universo, y no es así. Esto realmente nació, o sea, el concepto WPO nació para la conversión y debería volver, no voy a decir a un 100% de objetivo ahí, pero sí a subir un poco de protagonismo, porque al final es lo que se busca. Coincido totalmente contigo porque al final de cuentas muchas de las manías que tenemos la gente que nos dedicamos al SEO es mirar solamente el tráfico, pero como tú bien lo dices, o sea, con que tengas el page speed muy bien, no comes, pero también si tienes mucho tráfico y no conviertes, tampoco comes. A final de cuentas, la finalidad de cualquier negocio en línea y no en línea es precisamente tener esa facturación, esos clientes y como dice coloquialmente un amigo aquí en México, que suene la caja, ¿no? La caja registradora, que haya ingreso de dinero. Y yo creo que también ese es uno de muchos de los temas que tenemos que poner sobre la mesa y ponerlo en el contexto como lo que estamos viviendo actualmente. A ver, la idea de PageSpeed no es mala. O sea, la idea de PageSpeed, de Lighthouse, de cara a Google, no es mala. El problema es que todo el mundo hace lo que dice Google. El problema de PageSpeed es que miden de una forma mucho más exigente de lo que se debería. Vamos a poner un ejemplo, de una escala de 0 a 100, ¿vale? Si el límite para liar, o sea, para que la web sea insufrible, es 1, o sea, o es 5, vamos a decirlo así, Google te pone un límite mucho más alto, como si fueran 30, imagínate, ¿vale? O 50. Entonces, claro,
tú para que llegues al límite de que ese JavaScript o esa web que está muy sobrecargada te llegue a causar una mala experiencia de usuario por un bloqueo, porque pasa mucho, móviles y demás, por un bloqueo de JavaScript, que te pete el navegador, que no funcione y que se cuelgue, si el límite está en 5, Google te lo pone en 30, te lo pone mucho más exigente, pero realmente tú tienes mucho más margen. El problema es que le hacemos caso a esa puntuación. No, la gente no mira, no entra a las herramientas de Google Chrome y prueba qué impacto tiene ese JavaScript en el rendimiento o en esa web en general, qué impacto tienen los diferentes elementos. No, la gente va a PageSpeed y se fía. Pero los datos de PageSpeed realmente son los de Lighthouse masticados y la gente no lo sabe interpretar. No, no es consciente de eso. Entonces, cuando te llegan por ejemplo, a un consultor europeo como yo y le dicen, quiero mejorar el PageSpeed, no son conscientes de que la web de raíz, igual para conseguir una puntuación en PageSpeed que a ellos les satisfaga, van a tener que cambiar la web entera y dejar de lado muchas cosas que no van a querer renunciar, ¿vale? Eso sin hablar ya de empresas grandes con muchos departamentos y demás. El único tema que sí que quiero comentar es que, por ejemplo, en un nicho es muy fácil alcanzar una puntuación buena. A no ser, ahora viene el tema, a no ser que uses AdSense, ¿vale? La pregunta clave que me han hecho bastante y aún recuerdo una última vez que me la ha hecho un SEO hace poco es, ¿y qué hago con la publicidad de AdSense? Digo, pues tienes dos opciones, sacarla o dejarla así. O sea, no puedes hacer nada porque son peticiones externas, pero es que tampoco puedes, o sea, si la sacas es una decisión de negocio, ¿sabes? O sea, si la sacas no ganas dinero. En temas de afiliación es diferente, porque bueno, no sé que uses AWP o algún plan así que haga algún tipo de consumo o tal, no pasa nada. Pero en tema de AdSense o de redes de publicidad es muy complicado. Eso sí, un nicho en sí tiene mucha menos, digamos, tecnología detrás para vender que una web, una tienda online, un e-commerce grande de estas tal. Entonces, debemos entender lo que tenemos entre manos en cada situación y adaptar lo que vamos haciendo en función de eso. Yo no digo que vamos a mirar las funcionalidades y dejar de lado toda la parte de WPO, pero sí conseguir un equilibrio entre las dos cosas sin volvernos locos con la parte pues de WPO, de PageSpeed y demás. Hay que tener mucho cuidado con las métricas porque en muchos casos el simple hecho de conseguir, vamos a decir, un 95 sobre 100 puede costarnos el uso de una herramienta que nos iba a hacer vender el 50% más. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, ¿sabes? Y que nos compensa alcanzar igual pasar de un 85 a un 95. No, nos compensa la herramienta que vamos a perder a raíz de esto. Pues evidentemente no nos compensa perder esa herramienta porque vamos a vender un 50% más. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos, porque en muchos casos Google dijo que esto es un factor de posicionamiento, pero ha dicho dos cosas. Una, que es de los que menos influyen, y dos, que es solo penalización, o sea, no te va a beneficiar. Solo se va a usar el WPO en casos muy, 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 muy raros donde la lógica ya te ha dicho 20 veces que la web está mal, pero tú no quieres hacer caso. O sea, casos donde tú entras a una web y automáticamente te bloquea el navegador, o sea, se te cuelga y no lo mueves. Entonces, hay puntos de vista varios para esto. Lo que pasa es que lo estamos mirando desde el punto de vista de Google y hay que verlo desde otros puntos de vista porque si no, vuelvo a decirlo, un mínimo hay que tenerlo y la lógica es la que es. La web tiene que cargar rápido, pero ya no solo por Google, sino por los usuarios y por la experiencia de usuario. Y por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuál sería un promedio? Porque yo creo que más bien esa es una de las cuestiones recurrentes, de las preguntas recurrentes que nos hacen cuando damos cursos o la gente que se contacta con nosotros al podcast. ¿Cuál sería lo óptimo, entre comillas, en el PageSpeed? O sea, ¿cuál sería una puntuación decente? Mira, yo, a ver, evidentemente el 100 de 100 es el perfecto, pero una puntuación que sube de 50 en móvil
Siempre digo en móvil porque en desktop es muy fácil tener un 80, un 90, un 100, o sea, un 100 igual es más complicado con los scripts, pero vamos a decir un 91, un 85, en ordenador es más fácil. Pero en móvil es más complicado. Entonces, todo lo que pase de 50 en móvil, yo creo que ya podemos empezar a decir que está más o menos bien. Evidentemente, mucha gente se dirá la perfección, pero es que la perfección es complicada, ¿vale? Yo lo que miro ahora mismo es la velocidad de carga, el tema de velocidad de segundos, o sea, de cuánto tarda el usuario en poder usar la web, ¿vale? Y eso, pues básicamente, o que no genere mucho consumo de CPU en el navegador de visitante, y todo esto sí que son cosas que sí que influyen, ¿sabes? Y esto, yo por ejemplo, la velocidad de carga siempre la mido con Pindon Tools. Y mido pues los segundos que tarda hasta descargarse todo el contenido de la web e interpretarse pues con todos los layouts de descarga, o sea, todo el time wall de carga y tal, y toda la parte de cada petición, cuánto tarda, dónde están los cuellos de botella y tal. Yo miro eso, ¿vale? Pero en PageSpeed depende de dónde esté el agujero, vamos a decirlo así. Hay que interpretar muy bien las reglas que te pone y no es lo mismo un JavaScript que bloquea el navegador, por ejemplo, o sea, la regla que tarda, o sea, que tarda mucho en cargarse la página, porque, por ejemplo, si te sale la regla de que tarda mucho en cargarse la página, que no me acuerdo ahora cómo se llama, eso sí que es arreglable y eso lo tienes que arreglar. Pero, por ejemplo, en una web que no está hecha a medida, una regla de CSS, de que hay demasiado CSS, es algo normal porque no es una web hecha a medida. Hay demasiado CSS. O sea, los archivos CSS tienen más CSS del que se carga porque no está adaptado. Y esto es algo normal y es algo que, salvo que la hagas a medida, no lo vas a poder solucionar. Por otro lado, tema JavaScript, volvemos a lo mismo. Cualquier script que no sea cargado de forma asíncrona te va a bloquear la visualización. Y no siempre puedes cargar de forma asíncrona los JavaScript. Porque yo, por ejemplo, sé que hay métodos de carga, yo lo tengo hecho en algunas webs, de, por ejemplo, retrasar la carga, ya no hacerlo asíncrona, sino, imagínate, retrasar la carga en JavaScript 10 segundos para después de toda la carga de la web. Vale, pero es que tú no puedes cargar un script de tracking 10 segundos después, porque te acabas de perder 10 segundos que igual te estás perdiendo la visita porque el tío ha cerrado la web antes de los 10 segundos. Entonces, hay muchos puntos que hay técnicas para hacer de todo, pero el problema es si se pueden aplicar o no para no cargarte todo el resto de funcionalidades que tienes. Entonces, yo interpretaría más que una puntuación lo que te va diciendo, las reglas que te va diciendo y qué debes solucionar, qué puedes solucionar y qué no. Siempre lo digo, los milagros no existen. Y si tú tienes una web que quieres que muestre esto, esto y esto y esto, y le está ajustada al máximo, y para cumplir ciertas cosas tienes que sacar esto, esto y esto y esto, los milagros no existen. O lo sacas, o cambias la estrategia y cambias la web por completo, o no lo vas a hacer, ¿sabes? Literal. Exactamente. Sí, exactamente, porque a final de cuentas también en WordPress es muy común lo que dices. O sea, cuando utilizas un template, determinada plantilla, tiene muchas funcionalidades porque muchas de estas plantillas son para tienen diferentes diseños para diferentes industrias y entonces te cargan todo el CSS que a lo mejor no estás utilizando dentro del template. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista y experiencia como consultor, las mejores prácticas para empezar a optimizar un WordPress? Mira, el tema es el siguiente. Las plantillas multipropósito, ya más voy a poner nombres para que la gente sepa a lo que me refiero. Divi, D7, Enfold, Avada, todas las típicas de Enforest y tal, tienen un problema, ¿vale? El problema que tienen es que a día de hoy sería tan fácil. Hay una técnica VPO que a mí me encanta, que es la carga condicional, ¿vale? Con esto lo que hacemos es que no todos los CSS y JavaScript se carguen en toda la web, solo donde las páginas donde lo necesitamos, ¿vale? Si todas estas plantillas estuvieran bien hechas y separaran mucho más ojo a lo que estoy diciendo porque hay distintos puntos de vista, ¿vale? Si separaran mucho más las funcionalidades o los elementos, vamos a llamarles,
en distintos archivos, non uno todo. Ujú, E a día de hoy no se vería tan penalizado a nivel peticiones debido a que los servidores todos tienen HTTP2 ujú, y HTTP2, pues esto lo favorece bastante. Podríamos llegar a hacer una carga condicional efectiva, muy efectiva, y podríamos dejar las webs a milímetro, ¿vale? ujú, Pero como esto no pasa, ¿vale? Porque hay muy pocas plantillas que realmente trabajan así. Por ejemplo, GeneratePress sí que trabaja así. ujú. Está bastante bien hecha en este sentido. Pues la teoría es una, pero la práctica es mucho más compleja. Entonces, yo a día de hoy, la última ponencia presencial que di en enero, Ujú, lo dije, hay muchas webs que buscan acelerarse ahora que lo que tienen que hacer es empezar de cero, porque esto de WPO empieza desde el momento 1 de planificación, la fase de planificación de la web, de con qué la hacemos, cómo construimos y demás. ujú, Entonces, si nosotros ya tenemos una web que ya está hecha con un tema multipropósito y tal, a ver, sin hacer cosas raras, y cosas raras me refiero a editar código y tal, que nos va a costar mucho mantenerlo en caso de una actualización, ujú. pues nos es muy complicado ponernos a hacer, o sea, a mejorar eso. Entonces, yo a día de hoy, como técnicas WPO básicas, sí que considero que el caché de página es algo básico, y Ujú. después la optimización de imágenes, todo esto, tal, ahora WP, todo. Pero si queremos ir un poquito más allá, necesitamos que el tema nos acompañe, lo voy a llamar así. Ujú, Porque si el tema no nos acompaña y o, voy a poner y o, son muchos plugins los que tenemos encima, que cargan muchas cosas, pues los milagros, vuelvo a decir, no existen y la web toda se va a ralentizar bastante. Y ojo, no estoy hablando solo de WordPress, estoy hablando de PrestaShop, de cualquier CMS. Al final, debemos entender que los CMS nos ayudan a crear webs fácil, ujú. mantenerlas fácil, pero debemos tener en cuenta que cualquier cosa que instalemos se va a cargar. Y eso tiene un impacto realmente. Si no lo tiene en el frontend, en lo que se carga de cara al usuario, lo tiene en el backend y en la parte de procesamiento de CPU, o sea, de código en la CPU y demás, y se va a ralentizar por otro lado. Entonces, tenemos que tener claro eso, que cualquier cosa que le hagamos a nuestra web, cualquier decisión que tomemos, se va a impactar directamente en el rendimiento. Ujú. Podemos notarlo o no, porque el impacto puede ser mayor o menor y nosotros los recursos que tenemos en nuestra web, en el hosting, pueden ser mayores o menores, pero van a impactar de alguna forma, ¿vale? Entonces, yo creo que hay X técnicas, ¿vale? Caché de página, las imágenes y en WordPress incluso hay algunas específicas, pero la plantilla nos tiene que acompañar y la situación nos tiene que acompañar, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, estoy, estoy cansado de ver clientes de Rayola que empiezan una web y meten el plan de hosting más pequeño, Ujú. un WooCommerce, una tienda online WooCommerce, vamos a decir 10.000 productos importados todos y 40 plugins. Esto es lógica aplastante. Esto no va a Sí. funcionar. Pero es No. que no va a funcionar ni aquí, o sea, ni en un hosting pequeño, y en un hosting grande vas a necesitar sobredimensionarlo mucho, porque ahora no tienes tráfico, pero cuando tengas tráfico, Ujú. ¿sabes? Entonces, yo siempre, en este caso, valoro dos cosas. Y hay sobre todo una que la gente no ve, y hay, porque una cosa sea posible no quiere decir que sea viable, Ujú. ¿vale? Entonces, la viabilidad es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y es eso, porque podamos instalar 40 plugins en WordPress no significa que sean viables. Todo eso hay que cargarlo. Todo eso, por muchas técnicas WPO que implementemos, vamos a tener un problema por otro lado, porque hay que cargarlo. ¿Vale? Porque aquí viene un tema muy importante también, ¿no? O sea, como tú dices, dimensionar el proyecto que tenemos, la página que vamos a montar, para elegir el hosting que va a tener las condiciones necesarias para esa exigencia que va a tener. Que también eso es algo muy común cuando de repente llegas con un proyecto y te dicen, oye, no voy a invertir ahorita tanto en el hosting. Pero cuando llegue entonces esa subida de tráfico, pues lo primero que pasa es que el hosting se cae, ¿no? Porque los recursos que tienen son insuficientes. Te voy a contar dos cosas.
Lo primero es, ahora con la pandemia, o sea, con el tema Ujú, del coronavirus y tal, yo he tenido muchos casos de WPO en webs que no lo necesitaban ujú, antes, pero tuvieron un incremento de tráfico brutal, sobre todo en tema legal relacionado con los despidos y tal, ajá, y tuvieron que, o sea, era o subir, o sea, estaban en un proveedor de hosting, en la gama, o sea, en la parte, digamos, un producto de arriba de todo, pero ujú, es que querían, o sea, decía, joder, es que no podemos hacer nada más que pasar a un dedicado, pero es que creo que esto se puede optimizar y evidentemente se podía optimizar. Y estos casos me he encontrado varios. ujú, Pero hay algo más que entra dentro de la viabilidad, ¿vale? Y que tú cuando estás desarrollando un proyecto ya lo ves venir. O sea, ya es algo que se ve venir. Salvo que pues no tengas ni puñetera idea de lo que estás haciendo. Yo me encontré un caso en concreto hace ujú, muchos años de un caso que acabó en los juzgados, ¿vale? A mí me tiraron un dossier de 60 páginas encima de la mesa. Me ujú. dijeron, ¿tú qué opinas de esto? ¿Y qué crees de esto? Y era una red social creada con WordPress, con conexiones a distintos servicios, o sea, una animalada. Ujú. Y es que antes de salir al público, antes de tener tráfico, consumía 32 gigas de RAM, o sea, todo el tiempo. Entonces, claro, yo según vi el dossier de 60 páginas y vi la web y tal, lo primero que dije es, estos acaban en juicio, porque acaban de pagar 60.000 euros Wow. por esta web. Ujú, Estos acaban en juicio fijo. Y evidentemente acabaron en juicio y el tema es que la web no era viable, ¿vale? ujú, La web no era viable. Entonces, hay una diferencia entre, sí, la web cuanto más grande necesita más recursos, pero también hay que ser conscientes de que una web, por ejemplo, que consume 32 GB de RAM antes de salir un WordPress con los VP crons, con todo esto, ujú, eh, cuando salga al mercado esto va a ser un despiporre. O sea, no das mantenido, o sea, en el nivel económico no das ujú, pagado ni un cloud, o sea, estás en un cloud y no llegas, o sea, es que igual, es que no lo da rentabilizado, ¿vale? Entonces, esto es algo que debemos ser conscientes. Por un lado, hay límites, pero aquí entra un poco más con lo de antes. La gente no es consciente que todo lo que instala impacta en el rendimiento. Entonces, tú ves gente que no tiene experiencia, entra, se ha visto un curso de WordPress y tal, de WooCommerce, ujú. entran a un hosting, plan más barato, porque para empezar vale, le instalan 40 plugins y dicen, es que esto va muy lento. Claro, pero es que es normal, ¿sabes? O sea, a mí me cuesta porque soy una persona muy nerviosa. Entonces, claro, cuando me dicen esto así de repente, extrañados, digo, joder, tío, que es que llevo 10 años viendo gente como tú, ¿sabes? Y me corto y digo, joder, pues mira, te voy a explicar, te saco un profiling y te digo, es que consume esto, ¿sabes? Ujú, O sea, pero es que llevo 10 años viendo gente así. Entonces, es un poco de desconocimiento, es un poco de todo. Evidentemente, lo mejor en estos casos siempre es sacar un profiling de plugins, ver lo que consumen por petición, si se puede cachear, si no se puede cachear, pero todo esto es tarea de un consultor WPO, ¿sabes? Y no se está valorando esa figura, porque cuando ujú, te llegan normalmente te llegan con un problema de rendimiento. El desarrollador no es desarrollador, claro, muchas veces el desarrollador que hizo eso no es desarrollador, es implementador. ujú. Entonces no tiene ni puñetera idea del consumo de los plugins en un entorno normal. Entonces, claro, cuando llega al hosting final, eso es un descontrol, porque falla esa figura de un consultor europeo que te diga, vale, esto consume tanto, yo haría esto así, así, así. Entonces, bueno, esa figura, que también te digo que no creo que se implemente por ahora, Ujú. ¿vale? No creo que entre en protagonismo por ahora, está faltante. Y bueno, por eso ocurren esas cosas, que te encuentras cosas que, repito, yo he visto casos de este tipo acabar en el juzgado, en denuncias, porque la gente paga una web, la web después pues no es imposible mantenerlo online y dices, bueno, pues algo tendremos que hacer, ¿sabes? Sí, pero aquí tocaste un pain point muy importante de la industria, que es, por ejemplo, WordPress o cualquier otro CMS que está muy difundido. eh, el que sean muy buenos y el que haya muchas soluciones y muchos plugins no significa que la vas a llenar de plugins, y la diferencia que tú haces es fundamental. Una cosa es un implementador y otra cosa es un desarrollador
Y otra figura totalmente diferente es un experto WPO, que entonces el experto ya tiene esa expertise que tú nos comentas, que ya sabes, por ejemplo, cómo puedes, en vez de evitar de poner 40 plugins, puedes utilizar 5 o 10 y entonces vas a tener un rendimiento mayor y vas a tener esa mejor experiencia y rapidez dentro de tu sitio web. Yo, en el año 2014 más o menos, cuando empezamos con Rayola, yo hacía webs, ¿vale? Yo hacía webs y tal. La última web que hice para un cliente, vamos a decir, la última web normal que hice para un cliente, porque fuera de eso he hecho otras cosas, pero cosas raras, o sea, cosas muy raras, con multisitio, tirando de tal, cosas muy, muy, muy específicas, ¿vale? Que para mí supongan un reto. O sea, una web normal y corriente, poniéndola bonita y tal, pues para mí no supone un reto. Una, que no soy un tío creativo, no soy un tío de diseño, y dos, no supone un reto, ¿sabes? No voy a decir, lo sabe hacer cualquiera, pero mi labor como consultor WordPress va mucho más allá. Entonces, yo creo que la última web para cliente la hice en el año 2016. Fuera de eso, decidí colocarme en una posición que ahora mismo pues estoy ejerciendo poco porque no tengo tiempo, aunque en esta cuarentena la he ejercido bastante, de resolución de errores. ¿Qué quiere decir eso? Yo me coloco en la posición de arreglar las liadas de implementadores y otra gente, que todos somos necesarios en el ecosistema WordPress, ¿vale? Pero la diferencia entre un implementador y yo es que lo primero que dije al principio es que yo me nutro de muchos casos de Rayola, muchas, o sea, liadas espectaculares, o sea, problemas espectaculares que me encuentro que a veces alucino, ¿sabes? Alucino literalmente, ¿sabes? Cosas muy, muy peliagudas, muy específicas y tal. Entonces, mi labor es resolver problemas que han generado otros en base a no conocer el entorno al 100%, que no tienen la culpa, que su trabajo lo hacen. Pero para conocerse el entorno hay que hacer una cosa, y es probar mucho, digo de todo, o sea, plugins, entornos, stacks, servidores, códigos, probar diferentes cosas, estar continuamente probando. ¿Cuál es el tema? Que yo lo necesito probar por dos razones, por las ponencias y por las clases. Entonces ya lo aprovecho para proyectos propios, tener muchos proyectos propios. Con proyectos propios puedes probar, en el proyecto de un cliente no puedes probar, ¿sabes? Entonces, al cabo de eso, o sea, vas viendo cosas, cada vez vas cogiendo más experiencia y llega un punto que tú miras un WordPress así y ya sabes lo que le pasa. ¿Sabes? Ya sabes qué pasa, por dónde... le haces 3 preguntas al cliente posiblemente y ya sabes de qué pie cojea. Entonces, al final eso se consigue con experiencia y se consigue viendo las cosas pues, desde un punto de vista amplio. Evidentemente, si haces webs y no tienes proyectos propios y haces 2 webs al mes, te da para vivir, pero solo has visto esas 2 webs al mes, pues no vas a poder, no vas a tener esa visión de perspectiva que tiene un tío como yo, que igual en un mes como esta cuarentena, o sea, como estos 2 de cuarentena, que todo, digamos, que me he pasado la vida encerrado en casa, igual pues he visto en un mes 2000 webs, ¿sabes? O sea, no puedes, o sea, todo se basa en experiencia. Entonces, bueno, yo creo que el terreno, en este ecosistema, todo el mundo es necesario, implementadores, desarrolladores, consultores, pero todo el mundo tiene que saber dónde está su lugar, ¿vale? Yo, por ejemplo, no soy desarrollador, ¿vale? Y en un tema de, digamos, de cuando viene un desarrollador y me dice a nivel código esto hay que hacerlo así, 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 yo le doy la razón, porque evidentemente no tengo ni idea. De la misma forma que si yo digo que algo no es viable mantenerlo en el tiempo, creo que tengo la razón, por el hecho de que he visto muchos WordPress a lo largo de mi vida y he visto cosas que sorprenderían a muchos. Y un implementador, a la hora de implementar cosas, pues tiene que tener la mente muy abierta y tiene que ver un poco todas las herramientas que tiene a su disposición
y tener cuidado también porque entran en juego muchos factores, actualizaciones, si hay alguna modificación en el código, hay muchas partes, pero bueno, es una cuestión de ecosistema. Por ejemplo, algo que le gusta mucho a nuestros oyentes y a las personas que ven estos videos es que nuestros invitados compartan algún tip. ¿Qué tip puedes compartirle a nuestra audiencia? A ver, yo ahora mismo, a nivel WPO, mira, en PrestaShop, por ejemplo, lo básico es instalar un caché de página, ¿vale? La gente no sabe que existe un caché de página para PrestaShop, porque en WordPress los hay gratis. En PrestaShop no. PrestaShop lleva un caché de objetos desde hace mucho tiempo, o sea, no es ningún secreto, pero el caché de páginas, si lo quieres, hay que pagarlo, ¿vale? No son baratos, eso también hay que decirlo, pero hay que meterlo. Se nota muchísimo la diferencia. Estamos en un cambio brutal. Hay un plugin que se llama, o sea, un módulo que se llama Page Cache Ultimate, que es, ojalá los plugins de WordPress fueran como ese, ¿vale? Que es brutal. En Joomla no voy a hablar porque ni puñetera idea. O sea, yo Joomla lo toco lo justo. Magento también lo toco lo justo. Y WordPress, tengo que decir una cosa. Vuelvo a decir lo mismo de antes. El tema está en la base, o sea, tenemos que plantearlo todo desde un principio. A día de hoy, no voy a decir que Elementor sea la rehostia a nivel WPO, pero está bastante bien para todo lo que hace, ¿vale? Por otro lado, hay algún page builder más, en ese sentido, menos potente, pero más optimizado, como Oxygen Builder, pero creo que debemos huir de los temas multipropósitos, sí o sí, porque es algo que, si queremos hacer una web básica, o sea, si yo, por ejemplo, que no lo hago, vamos, pero hay gente haciendo webs por 400 euros, ¿vale? Si a ti te pagan 400 euros por una web, evidentemente el cliente va a obtener lo que paga. Tú coges una plantilla básica, le importas la demo, le cambias los datos y siguiente, ¿sabes? Pero si tú quieres hacer una web bien, mantenible y tal, yo creo que debes plantearte soluciones como, por ejemplo, voy a poner ejemplos, ¿vale? Solo. Sí. Una web hecha con Elementor y Hello Elementor, una web hecha con GeneratePress, que es muy personalizable y con código por encima, que está muy bien hecha, una web con Oxygen Builder y algún tema tal, una web con AstraDem, una web con Genesis, ¿vale? Pero una web esquivando temas como D7, Avada, Enfold, todo esto, porque esto solo te conduce a un problema, ¿vale? Puedes optimizar lo que quieras, pero vas a tener problemas. Entonces, yo creo que es la base. Hay que empezar desde la base, porque ahora mismo, si tú quieres optimizar algo que esté muy mal, que te compensa empezar de cero. Lo que vas a conseguir no es ni la perfección, ni te vas a acercar a una situación ideal de todo lo que puedes conseguir. Entonces, y esto se vea empeorado, vamos a decirlo así, cuando tú le añades, por ejemplo, códigos de tracking, todo esto, y va a empeorar muchísimo. Entonces, si queremos tener más margen para eso, debemos empezar de una situación más o menos ideal, ¿vale? Entonces, yo creo que la base es todo a día de hoy. En PrestaShop ya dije, un plugin de caché, como nadie lo utiliza, pues es la rehostia. Pero en WordPress, donde está todo mucho más estudiado, yo creo que una plantilla simple, una construcción centrada en lo que vamos a hacer, es la base de todo. La base de todo lo que podemos hacer, porque a partir de ahí podemos empezar a construir de una forma más optimizada. Creo que se cayó mucho en la facilidad, ¿no? En estos temas multipropósitos, en un plugin que me haga todo, y se dejó de un lado, a final de cuentas, esa especialización. Por ejemplo, yo he hecho pruebas con GeneratePress, como bien dices, así, solito, y todo lo armas, o sea, toda la construcción del backend y del frontend, lo haces en código. Y funciona perfectamente y tienes un rendimiento óptimo. Pero lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Que tienes que trabajar más. O sea, ¿por qué? Porque tienes que picar código, tienes que trabajar, tienes que diseñar cosas que a lo mejor en algún momento WordPress trabajó mucho, o la comunidad de WordPress trabajó mucho en hacerlo mucho más fácil, pero nos fuimos llenando de un montón de piezas de Lego que no te van a rendir nada. Entonces, yo creo que tienes la razón en decir, mejor, como dices tú, la base, una buena base, y sobre eso edificar un trabajo ya más a medida,
que, como tú dices, no te va a costar 400 euros el desarrollo de un sitio web así. Mira, te puedo garantizar una cosa, al menos aquí en España, que es lo que conozco, la gente que lleva años en la comunidad de WordPress, lleva años trabajando con WordPress, tiene los suficientes conocimientos como para saber lo que utilizar y lo que no. Los que llevan años, ¿vale? Que vienen del desarrollo muchas veces y tal. El problema viene en los nuevos implementadores. La gente que ahora vende webs y solo han vendido webs en su vida. Que no tienen conocimientos suficientes como para ofrecer un servicio que va más allá de una implementación. Porque hay mucha gente, joder, yo conozco gente como yo que ha tocado diferentes puestos de trabajo relacionados con web. Yo he tocado puestos, programación web sí que nunca he hecho, ¿vale? Pero, o sea, nunca he ofrecido servicios de programación web, pero he ofrecido servicios de programación para escritorio. He trabajado en soporte. He hecho sistemas. Sé lo que hace WordPress cuando haces clic en una web. Hay muchos profesionales de WordPress, que sobre todo los que ofrecen webs a 1.000 euros incluso, que no tienen constancia de lo que hace WordPress una vez haces clic. No saben lo que hace en el servidor. No saben cómo funciona un servidor. No tienen ni idea de qué es mejor Engines, Apache. No saben ni la diferencia de eso. No saben lo que es un OPCache. No saben lo que es la diferencia entre MariaDB y MySQL, no saben la diferencia entre tablas InnoDB y MyISAM, y todo esto es necesario para entender por qué una solución es mejor que otra. Y esto no es de desarrolladores. Este perfil es una especie de DevOps, pero ni metido a eso, porque no tienes por qué saber programar, pero sí que tienes que entender cómo funciona todo por dentro, porque si no sabes cómo funciona todo por dentro, no tienes criterio. Y ese es el problema, que mucha gente se mete y ofrece servicios sin tener criterio. Y ahí es donde viene el problema. Porque para el cliente, la persona que le hace la web sabe más que él y se fían, claro. Pero por detrás hay gente pues, que tiene muchísima más experiencia, sabe por dónde van los tiros. Y a ver, una cosa, esto no es todo es blanco o negro, siempre digo esta frase, y hay puntos intermedios y nadie tiene la razón absoluta y tal. Pero si tú a día de hoy, con todas las... Para que te hagas un ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo sigo usando Yoast, ¿vale? En muchos sitios. Básicamente en los que me da pereza cambiar a RankMath, pero ahora mismo estoy instalando en todo nuevo proyecto RankMath, ¿vale? Si yo te digo, en base a los acontecimientos actuales, creo que Yoast es muy malo a nivel código, ¿tú me lo crees? Tú me lo crees, ¿verdad? Porque has visto lo que ha pasado con Yoast estos días. Sí. Vale. El problema es que esto tú y yo lo sabemos, porque se ha expandido mucho y tal, pero hay muchos acontecimientos como estos que nos enteramos muy pocos dentro del ámbito de WordPress porque estamos informados, tratamos de estar informados, pero es que mucha gente le da igual, sí. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, llevo años predicando que el plugin Broken Link Checker consume muchos recursos y mucha gente lo sigue instalando. Llevo mucho tiempo diciendo que el plugin WordFence ha cambiado y ahora consume muchos recursos para hacer poco y la gente lo sigue instalando. Entonces, lo que te quiero decir es que la diferencia entre una persona que tiene unas, o sea, que está más digamos que lo ve todo desde una perspectiva más amplia y una persona que lo ve desde menos es la información. O sea, si tú intentas estar muy informado de lo que es tu trabajo, pues evidentemente vas a jugar con mucha más información que alguien que intenta hacer sus webs y fuera del trabajo, o sea, hace su trabajo y se va para casa, lo voy a llamar así, ¿vale? Yo siempre lo digo y aún lo dije hace poco en el podcast de Iñaki Tobar, que, bueno, me pidió una serie de datos sobre mí y una era una pasión profesional. Todo lo que tiene que ver con WordPress, con WPO, tiene que ser una pasión para ti. Más que nada, tiene que ser una pasión porque tienes que tocar muchos campos que están pegados y que si para ti no es una pasión, no los vas a tocar porque no entra dentro de tu trabajo, ¿vale? Entonces tiene que ser una pasión, te tiene que apasionar, te tiene que gustar
eso no quita de que yo a veces, por ejemplo, me rayo, o sea, ¿sabes? Me nublo y hay temporadas que toco más WordPress y temporadas que menos. Pero tiene Ujú, que ser una pasión para ti, porque si no, no vas a hacer cosas como, por ejemplo, irte cada semana a CodeCanyon y ver qué plugins nuevos han salido, o irte cada semana al repositorio de WordPress, poner la etiqueta new y ver qué plugins se han actualizado, son nuevos, y no lo vas a hacer. Entonces, te ujú. tiene que gustar y te tiene que entusiasmar, porque es que es la única forma de que puedas decir, creo que estoy haciendo bien mi trabajo y creo que tengo perspectiva y que tengo posibilidad de decir, según mi experiencia, esto está bien y esto mal, con un porcentaje muy alto de posibilidades de acertar. Ujú. Sí, tienes aquí toda la razón del mundo en el que te debe de apasionar, sobre todo porque estamos en un nicho de mercado que cambia constantemente, o sea, no es exactamente igual hacer una web como cuando tú empezaste en el 2010 a cómo las estamos realizando en este momento, y ni tampoco las exigencias del público objetivo son las mismas, ¿no? O sea, ahorita ya queremos que una página cargue súper rapidísimo, que se adapte a dispositivos móviles, que por ejemplo, no sé qué llegue a pasar dentro de 3 años, ¿no? A lo mejor va a haber otro dispositivo o decía mi hija, a lo mejor le vamos a preguntar a un holograma, no tengo idea. Cuando te dedicas a esto tienes que estar encima de ello. Entonces, no solamente es que, como bien dices, que yo trabajo o a lo mejor o eres consultor WPO de 9 de la mañana a 6 de la tarde y te quitas la camiseta y después no. O sea, a lo mejor tú llegas a tu casa y te pones todavía a seguir trabajando en tus nichos o en Voy a algunas de las decir una pruebas que estás cosa, haciendo. voy a decir una cosa y te va a hacer mucha gracia, ¿vale? Ajá. Tú sabes cuando sabes que, cuando llegas a saber que tu trabajo es una, no voy a llamarlo obsesión, pero cuando, por ejemplo, consultor WordPress, no voy a decir que es mi trabajo, es Ujú, mi definición de persona. Tú sabes cuando te das cuenta de eso, cuando tú te vas al baño y te llevas el móvil o la tablet y estás viendo información de eso allí. ujú. Puede resultar gracioso, pero es Sí. así, o sea, joder, aprovechas cada minuto para ver algo o te los apuntas o estás concretamente pensando, o sea, continuamente pensando y te apuntas cosas y eso es una forma de vida. No, Ujú, no quiere decir, a ver, yo por ejemplo sí que es verdad y lo admito y mucha gente que me conoce lo sabe, he tenido, pues para que te hagas una idea, yo hasta febrero de este año hacía 6 años que no me había ido de vacaciones, ¿vale? ujú, Y este año me fui de vacaciones en febrero. Entonces, sí que puedo decir que soy un poco adicto al trabajo, más que nada porque pues, tengo muchos frentes abiertos y demás. Pero, aún así, no quiere decir que seas adicto al trabajo. Si a ti te hace feliz, vale, ujú, no tiene por qué ser una adicción. Yo, por ejemplo, a día de hoy estoy muy cómodo trabajando así. Sí que es verdad que tengo mucho más tiempo libre, o sea, intento tener más tiempo libre y en ese tiempo libre hacer otra cosa, me obligo a mí mismo. ujú, Pero si a mí me apetece ahora mismo coger y ponerme a buscar un plugin en concreto para hacer algo porque se me ha ocurrido, yo me pongo y lo hago. Y no establezco un horario de 9 de la mañana a 9, o sea, a 6 de la tarde, y a partir de las ujú, 6 de la tarde no vuelvo a mirar nada de esto. Si yo estoy así navegando por internet y digo, hostia, ¿esto con qué plugin estará hecho? Pues voy a mirarlo y tal. Hostia, ahí, ostras, pues no se me había ocurrido tal, lo busco. Pero eso es una forma de vida y evidentemente una persona que esa sea su forma de vida, siempre, siempre, siempre va a estar por delante de alguien que solo lo trate como su trabajo. Porque si algo te apasiona, siempre ujú, lo vas a llevar mucho más allá. Siempre. Y he conocido mucha gente que esto lo veía como su trabajo y, y siempre van por detrás de gente, o sea, siempre se nutren de información de gente que les va diciendo por delante lo que, digamos, lo que van descubriendo. Porque, ujú, bueno, nadie, o sea, si a ti no te gusta, no vas a probar cosas sin sentido. Porque vas a decir, no tienen sentido. ¿Sabes? Vas a hacer lo mínimo imprescindible para venderle a tu cliente, pero te va a dar igual si es la mejor opción, si no es la mejor opción, si con que sea fácil para ti, lo hagas rápido y se lo vendas, ya está. Tiene que apasionarte, ¿sabes? Igual esto por mucha gente discrepa conmigo, es algo normal, hay mucha gente bueno, que tendrá su punto de vista, pero yo creo que si lo que haces no te apasiona, no te gusta, que volvemos a lo mismo, siempre hay momentos, o sea, hay momentos ujú. que puedes sentirte un poco peor, un poco mejor, pero
si a ti lo que haces, en lo general, no te apasiona y no te gusta, siempre lo vas a hacer de una forma muchísimo peor que si te apasiona, te encanta, te gusta y lo ves como tu vida. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y a final de cuentas, cuando te apasiona lo que haces, no es trabajo. Claro, Entonces, es lo que platicaba el otro día con un amigo que dice, bueno, pues es que si te apasiona lo que haces, entonces no es trabajo. No, pues no, te pagan por hacer lo que te encanta hacer. Que a final de a ver, cuentas, yo sigo diciendo que es trabajo, por una ujú, sencilla razón, porque te desgasta, ¿vale? Y eso eso hay sí. algo que hay que tener en cuenta. Me di cuenta muy tarde en mi vida que el trabajo te desgasta, ¿vale? Ujú, Hay formas de ver que cuando estás desgastado. Yo, por ejemplo, estaba muy irascible, muy... O sea, llegaba un punto me notaba, o sea, pasado de vueltas y tal. Y ahí sí que evidentemente, cuando ya no puedes más, pues notas y quizás te viene bien obligarte, ujú. pues imagínate, una semana, 2 semanas a pasar de todo, no tocar. Yo cuando me fui de vacaciones, por primera vez en 6 años, evidentemente me fui sin portátil, me fui sin tablet y con el móvil apagado, ¿vale? Ujú. Solo para sacar fotos en modo avión. Y eso te obligas, pero te obligas 2 semanas. El resto de tu vida normal, pues tienes que tomártelo como un modo de vida. Quizás puede ser que te llegue a quemar antes, claro, pero es que es la única forma de hacer tu trabajo perfecto, no tener síndrome del impostor, no tener ningún tipo de problema de eso y decir, vale, yo hago bien mi trabajo, estoy informado, me gusta mi trabajo, soy feliz con mi trabajo y lo seguiré haciendo durante muchísimos años. Hay que buscar también ese equilibrio entre lo que te apasiona y tu vida personal. Claro, a ver, yo durante muchos años sí que es verdad que no lo he tenido en cuenta y a día de hoy sí que lo tengo en cuenta, intento, por ejemplo, los domingos no trabajar. Me lo ha puesto un poco más difícil la cuarentena porque, claro, no hay nada que hacer. O sea, Ujú. entonces yo soy una persona que se pasa la vida de congreso en congreso, de ciudad en ciudad. Si no tengo congreso, como quien dice, me invento una visita a un colaborador o algo. Entonces, claro, para una persona que está acostumbrada así, estar en casa, pues digo, pues ya que estoy, voy a aprovechar el tiempo trabajando, ¿sabes? Pero Exactamente. pero aún así lo que te quiero decir es que hay límites, ¿vale? Y creo que por salud sí que debemos parar, pero eso no quita lo otro, ¿sabes? No quita de que lo vivamos. Esto no se trata de trabajar más horas que los demás, no estamos mirando eso, estamos mirándolo desde el punto de vista de vivirlo, Ujú. vivir tu trabajo. Y bueno, no quiero entrar en rollos motivacionales o tal, porque no creo que sea la persona adecuada para esto, ni en temas de productividad, porque no soy un tío productivo, soy un tío que trabaja muchas horas, pero pierdo más tiempo que un mono, ¿sabes? O sea, pierdo tiempo, ¿sabes? Yo estoy así, igual tengo que escribir 4 folios y por el medio de los 4 folios he mirado 3 plugins, he mirado una cosa en internet y me he levantado por un helado. ¿Sabes? Entonces, no soy un tío productivo, pero sí que es verdad que mi trabajo lo vivo, ¿sabes? Y eso es lo que, digamos, me da ese plus que creo que es, si no, sería incapaz de hacerlo, ya te lo digo así. Si yo no lo vivo, no estaría haciendo mi trabajo, porque te desgasta, te destroza. Álvaro, de verdad, se nos fue el tiempo rapidísimo, como siempre comento aquí en el podcast, ya que tenemos casi una hora conversando. Te agradezco mucho que nos des este tiempo, que hayas compartido con nosotros toda esta información muy valiosa. En dado caso que alguien te quiera contactar, ¿por qué medios lo puede hacer? Pues mira, hay varios. Las redes sociales las suelo contestar, antes o después, ¿vale? Twitter lo tengo cerrado, pero bueno, si me mandan un tweet poniéndome, oye, te quiero mandar MD, Ujú. sin problema. Y si no, tengo un correo que es hola@alvarofontela.com, que ahí me puede escribir cualquiera. Ya te digo, las redes sociales, excepto Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, las suelo contestar. Ujú. Pero bueno, depende de la carga de trabajo, las contesto antes o después. Álvaro, de verdad te agradezco mucho que estés compartiendo aquí con nosotros y quiero extenderte una invitación para otro podcast posteriormente donde podemos platicar sobre tu experiencia, por ejemplo, en haber fundado Rayola, que es una de las empresas de hosting más importantes de España y también ahora de Latinoamérica. Y pues de verdad, muchas gracias por tu tiempo Nada. y estamos en contacto y ojalá nos veamos pronto. Muchísimas gracias a ti. Este año no nos hemos podido ver en Sion the Beach, pero No, bueno, espero que nos veamos el año que viene. así Nada, es. sí, evidentemente acepto tu invitación y ya sabes, para lo que quieras. Muchas gracias, Álvaro. Hasta luego. Nada, a ti. 5, 4, 3, 2, 1.
Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.